les decía, la primera consideración cuando pensamos en debates contemporáneos es pensar el diagnóstico de la crisis. Vamos a la primera ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a la próxima, a la que sigue. Si la podés poner en presentación general, en presentación de diapositivas. No sé quién está presentando, si Enrique. Esteban, ponelo en presentación. Donde está la copita. O arriba, donde dice presentación de diapositivas, porque es del Drive. Fíjate arriba, al lado de compartir. Presentación de diapositivas. Bueno, mientras se intenta poner en pantalla completa, ahí tienen las 3 unidades de nuestra materia, que son los debates contemporáneos en economía política. No es eso, bueno, ahí está bien aumentado ahí. Nosotros vamos a... No, porque ahí, perdón, así no se ve todo. Ahí está, ponerlo en 100 y que se vea la placa completa. No. Bueno, perdón. A ver ahora. No sé por qué no lo podés poner en presentación completa, Esteban. Presentación de diapositivas dice arriba. No lo podés centralizar. Bambina, ¿no la tenés vos ahí? Perdón, que lo moleste. Veo donde dice programa, sube el mouse arriba y dice presentación de diapositivas. ¿Lo ves, Esteban? Dice al lado de la camarita de Drive. Ahí presentación de diapositivas. Dice. Poné en presentación. Picá en presentación. Ahí. Ahí está. Ahora sí, ahora avanza una placa. Ahí está. Bueno, muy bien. Lo que pretendemos dar nosotros hoy y durante las próximas clases son estas 3 unidades. La economía política y la política económica como concepción teórica del modelo productivo capitalista, que es la economía política y la política económica. Cuando decimos la economía política, estamos aludiendo a la ciencia, a la disciplina científica, al estudio del orden económico-social. Y cuando decimos la política económica, decimos al curso deliberado de acción que asumen los gobiernos, que asumen los estados, para consolidar el orden económico o para transformar el orden económico. Y por eso nuestro enfoque parte de la crítica marxista a la economía política. Lo que es discutir las categorías de valor y plusvalor, el método dialéctico del análisis de la realidad, y queremos ver el papel del colonialismo en la acumulación primitiva. Estamos hablando principalmente de América Latina en el proceso de construcción del capitalismo mundial. América Latina es constitutiva de la acumulación primitiva mundial. Y por lo tanto el desarrollo de las concepciones del proteccionismo y del libre comercio son funcionales al desarrollo del capitalismo industrial británico para su expansión y dominación global, y por eso hablamos de múltiples desarrollos. Una concepción de cosmopolitismo y anticolonialismo en Marx. Todo esto son contenidos a desarrollar de lo que llamamos unidad 1, de las 3 unidades que tiene nuestro programa. La unidad 2 va concretamente a los debates contemporáneos y su incidencia en nuestra América, que es Marx y la cuestión ecológica, un tema bastante poco conocido, y muchas veces se acusa a Marx de productivista y por lo tanto de destructor
de las condiciones ambientales de vida. Queremos desmitificar esa situación. Queremos ver el carácter destructivo de la acumulación capitalista y su reproducción ampliada. Digamos, el debate actual sobre el Estado y los aportes de Marx y los continuadores sobre estas cuestiones. Por eso también analizar la crítica marxista y feminista de la actual imbricación entre capitalismo, patriarcado y racismo, y la dinámica de financiarización y producción. Por eso hablamos de valor, plusvalía y renta. Es decir, de alguna manera en esta segunda unidad, y hablamos de debates contemporáneos, es recuperar los elementos esenciales en la crítica a la economía política, valor y plusvalor, pero también lo que aparece como problemas nuevos, que no son nuevos, sino que son viejos, que es la cuestión de la depredación de la naturaleza o saqueo, las cuestiones del feminismo y, por supuesto, el tema de la especulación financiera como una de las características que se asignan al capitalismo de época. Y la tercera unidad del programa es considerar los debates particulares en los estudios socioeconómicos en nuestra América. Es decir, considerar el modelo productivo, los desafíos para una integración asociativa y de complementariedad no mercantilizada, situación socioeconómica y dependencia económica, política y cultural, geopolítica de las relaciones centro-periferia en nuestra América. Es decir, pensar los debates contemporáneos desde la realidad de nuestra América. Por lo tanto, de alguna manera, la unidad 1 tiene que ver con elementos conceptuales del capitalismo contemporáneo, una segunda, lo que se llaman los nuevos fenómenos que están presentes en el capitalismo y los debates teóricos y las políticas para afrontar esos nuevos problemas que son viejos problemas de desarrollo de la esencia de la explotación y el saqueo. Y tercero, una mirada específica desde nuestra América para pensar en términos de transición, de transformación de la realidad. Vamos a la placa siguiente. En el plano de los aspectos históricos y teóricos que hacen a la unidad 1, lo que vemos y queremos afianzar con ustedes es el carácter de la economía política como disciplina científica que intenta explicar la realidad del nuevo modo de producción en el origen de la economía política. Estoy pensando en los clásicos, en Adam Smith, David Ricardo y todo ese debate de época. Una nueva disciplina teórica, una nueva disciplina científica que intenta explicar cómo está organizada la sociedad contemporánea, el capitalismo. Y la política económica, que es la consolidación o transformación de la realidad. Hoy, la política económica hegemónica en el sistema mundial es una política económica que afirma el orden capitalista contemporáneo. Cuando decimos hoy política económica neoliberal, estamos aludiendo al capitalismo de época. La política económica neoliberal no es otra cosa que la consolidación del capitalismo como neoliberalismo. Consolida, por lo tanto, las relaciones de explotación y saqueo. Si la política económica contemporánea fuera de modificación de las relaciones económico-sociales, estaríamos hablando de un proceso de transformación de las realidades socioeconómicas, de un proceso de transición del capitalismo a otra sociedad. No es lo que ocurre en la actualidad. Lo que en la actualidad ocurre en el sistema mundial es una política económica de consolidación de las relaciones económicas. Por eso uno de los objetivos que nos proponemos discutir en el curso es precisamente el debate los debates contemporáneos, tanto en la explicación del orden económico-social capitalista como en las políticas económicas necesarias para el proceso de transformación de las relaciones económicas sociales. En ese plano nos interesa que veamos
que seamos conscientes que el capitalismo tiene un origen, pero que el capitalismo ha ido mutando a través de su desarrollo. Y esas mutaciones, esos diferentes momentos del desarrollo capitalista, son consecuencia de las crisis mundiales. No cualquier crisis es una crisis mundial. Hablamos de crisis mundial cuando hay transformación del proceso capitalista tal como viene desarrollando. Por eso, una gran crisis mundial es la que opera en torno de 1870, 80, 90. El capitalismo era uno antes de 1890 y pasó a ser otro a partir de 1890. Digamos que tenemos un capitalismo de libre competencia previamente y posterior la consolidación de un capitalismo dominado por la concentración de capitales, la centralización de capitales, los monopolios, el desarrollo del imperialismo. Pero el capitalismo que llega a 1930, sobre la base de la dominación imperialista, monopolista, muta y cambia con la crisis del 30, con la emergencia del capitalismo, si ustedes quieren, entre comillas, reformista, el capitalismo del estado de bienestar, el capitalismo que se define en términos teóricos desde el keynesianismo y que supone un cambio no solo en el modo de producción, sino en la propia concepción teórica de analizar la política económica. Pero ese keynesianismo, ese estado de bienestar, esa forma de desarrollo del capitalismo hacia 1930 va a mutar con la crisis de 1970. Y por lo tanto el capitalismo que surge desde la crisis de los 70 es muy distinto al capitalismo que venía con los años 30 a los años 70. Y claro, la reciente crisis del 2007-2009 está expresando cambios en el orden económico del capitalismo mundial y en la concepción teórica que se plantea para analizar o para explicar el capitalismo contemporáneo y las políticas económicas, tanto para consolidar el orden capitalista como para transformarlo. Por eso la primera consideración que queremos hacer para comprender los debates contemporáneos es que las crisis inducen cambios. Y por lo tanto la gran pregunta que queremos hacernos en el desarrollo del curso es ¿qué cambios se han producido en la actualidad? ¿Cuáles son los cambios que se vienen produciendo desde el 2007-2009 a la actualidad? Pensemos que estamos hablando de un transcurso de 15 años. Solo para que me entiendan lo que estoy diciendo. Ayer, elecciones en Estados Unidos, había un gran debate a nivel mundial sobre qué pasaba si ganaban los demócratas o qué pasaba si ganaban los republicanos. El resultado electoral no ha sido tan concluyente, aparentemente, ni en un sentido ni en el otro, y por lo tanto sigue habiendo el interrogante. ¿Y por qué aludo a Estados Unidos y a la elección de ayer en Estados Unidos? Porque mencionábamos que el carácter de crisis mundial que hace a los cambios del capitalismo es crisis mundial cuando la crisis se procesa en el territorio hegemónico del capitalismo mundial. Y la crisis del 2007-2009 tiene epicentro precisamente en Estados Unidos. Es en Estados Unidos que se genera y se expande el proceso de crisis mundial. Y por eso estamos planteando que está habiendo cambios en el orden capitalista mundial. ¿Qué cambios se han producido en la actualidad? Bueno, dice acá César Augusto, pero se pensaba, ahí se me borró, no alcancé a leer, si vos, Esteban, o Bambina pueden leer, por favor, lean. Dice, pero se pensaba que los republicanos iban a arrasar de alguna manera, las expectativas no se materializaron. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Se esperaba algo, lo que pone de manifiesto
que las encuestas no alcanzan, no son suficientes para entender la dinámica de los procesos, porque se suponía que si arrasaban los republicanos, eso abría el camino al programa del trumpismo, y el programa del trumpismo es precisamente una de las novedades de los cambios que se han producido en la actualidad. Porque si hoy miramos la organización económica mundial, la economía política del sistema mundial, vamos a ver que hay un desarme de la mundialización que se construyó en los 40 años previos a la emergencia de la crisis del 2007-2009. Vamos de nuevo. ¿Qué cambios se han producido en la actualidad? El primero es que se rompió una tendencia a la mundialización, a la globalización, a la liberalización stricto sensu, aquella que se planteaba con el ALCA para la región, aquella que plantea la Organización Mundial de Comercio para todos los desarrollos posteriores, y lo que emergió es una política de nacionalismo en las grandes potencias imperialistas, en el imperialismo hegemónico contemporáneo estadounidense, pero también en Gran Bretaña, que empujó precisamente en simultáneo con el gobierno de Trump desde el 2016 el Brexit, sacando a Gran Bretaña de Europa e intentando recomponer el carácter hegemónico de la economía británica en la economía europea y en la economía mundial. Pero no solo hay cambios en la geopolítica, sino que se estimulan y desarrollan cambios tecnológicos en la gestión y organización de la explotación de la fuerza de trabajo. Por eso hay que ver que la crisis del 2007-2009, a 15 años de iniciada, lo que está presentando son cambios en el orden económico-social, en la relación capital-trabajo, en el papel de los estados en la gestión de la vida cotidiana en el capitalismo, tanto como en las relaciones internacionales. Y por eso lo que hay que pensar es que el pensamiento económico ha evolucionado desde el momento de origen hasta la actualidad como problemas históricos, sociales, que bien vale la pena ponerlos en debate. Y así tenemos un desarrollo de la teoría desde el comercio a la producción, en el desarrollo del pensamiento de los mercantilistas que veían en el comercio el eje de la producción de la riqueza, a los fisiócratas que lo veían en la producción agraria, a los clásicos que dijeron no es la producción agraria, sino la producción en general. Por lo tanto, la economía política tiene un trayecto de desarrollo que supone corresponder la evolución de las relaciones económicas con procesos de explicación de ese funcionamiento de la economía. Por eso es que con Marx se desarrollan las categorías de valor, trabajo, dinero, mercancía, para definir y explicar la sociedad monetario-mercantil desde la crítica de la economía política, un tema que tiene plena y actual vigencia en la actualidad. Pero claro, la economía política se transformó en economía con los neoclásicos, con la teoría subjetiva del valor, con una concepción de pensar que hay división entre macroeconomía y microeconomía. Y ojo, todo esto supone la hegemonía del pensamiento contemporáneo. Hoy el pensamiento contemporáneo hegemónico alude a la economía, no a la economía política. Por eso es una concepción neoclásica. Y por eso, ante la emergencia y hegemonía de los neoclásicos, apareció la crítica en el marco de los neoclásicos de Keynes. Por eso una resignificación neoclásica de tipo keynesiana. Y, lógicamente, se habilitan debates en la crítica de la economía política, no solo contra los neoclásicos tradicionales, sino contra el propio Keynes. Y eso nos interesa porque la emergencia del neoliberalismo supone una adecuación epocal de la disciplina y la política económica.
algo así como nuevos desarrollos de continuidad del keynesianismo y la crítica marxista de la economía política en la actualidad. Quiero traducirlo, lo que queremos decir con este punto 3. Con este punto 3 queremos decir que hoy, en la actualidad, en el 2022, lo que hay es una vigencia del debate histórico tradicional entre la concepción keynesiana en origen, con sus desarrollos contemporáneos, premios Nobel mediantes hasta la actualidad, el keynesianismo en sus desarrollos de neo-keynesianismo y post-keynesianismo, y el marxismo en sus distintas variantes. Tantos neoclásicos como keynesianos o marxistas suponen una multivariedad de pensadores, de pensamiento, con polémicas al interior, pero que asumen el debate histórico, teórico, contemporáneo. Por eso el énfasis que queremos poner en nuestros debates es que pensar los debates contemporáneos supone recuperar el debate histórico, no el debate histórico en el sentido de que se debatía hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años, sino como el debate actual desde el punto de vista teórico y de las políticas económicas que se aplican en la actualidad, tienen que ver con esa evolución del trayecto histórico de tres grandes corrientes, y hablo de tres grandes corrientes para tratar de sintetizar lo que es el debate teórico contemporáneo, entre los que remiten a un cuerpo teórico que por simplicidad denominamos neoclásico, dentro de los cuales se destacan hoy con mucha fuerza la escuela austríaca, es decir, los desarrollos de Karl Menger, que se presentan políticamente como anarcocapitalistas. Especialmente en el caso de la Argentina, es un fenómeno novedoso con consenso político-social y más que debate teórico, interviene sobre todo en el plano de los debates de política económica que suponen una concepción de liberalización exacerbada de los asuntos económicos. Pero además de la tendencia neoclásica en su variante austríaca o en cualquiera que ella sea, también existe en el debate contemporáneo las posiciones keynesianas, sean post-keynesianas, neo-keynesianas, incluso quienes sustentan desde el punto de vista de la política económica las concepciones de un nuevo New Deal. Así como en los 30 se sostuvo el New Deal, el nuevo acuerdo sobre la base de las políticas que llevó adelante Roosevelt en Estados Unidos, en la actualidad se plantean el New Green Deal, por ejemplo, como potencialidad de nuevos acuerdos que se plantean incluso desde el Fondo Monetario Internacional, que son sustentados desde algunos premios Nobel, caso de Stiglitz, de Krugman, en sintonía con seminarios compartidos con el Vaticano. Lo que quiero señalar es que tanto las políticas neoclásicas en todas sus variantes, como las políticas keynesianas, neo-keynesianas o post-keynesianas en todas sus variantes, y las políticas marxistas, constituyen, pese a los matices en el interior de cada uno de los espacios, una realidad del debate contemporáneo sobre cómo explicar el orden económico actual y las políticas económicas alternativas. Vamos a la próxima placa, Esteban. Dale Enter nomás. Y abajo tenés la flechita para pasar de placa. Bueno, hoy, como verán, la tecnología no nos ayuda, pero despacio que ya va a aparecer. Ahí está. Bueno, yo te diría que esa te salteaste una, me parece.
A ver, salí de la presentación general. Exactamente, te hace andar al anterior, exactamente, ahí. Ahora sí, ahora presentación, ahora sí. Muy bien. Bueno, de alguna manera cada placa está expresando alguna de las unidades de nuestro programa. Nosotros cuando decimos que hay nuevos debates, la novedad de los debates, muchas veces dicen hay elementos nuevos en el debate. Por eso decimos debates contemporáneos. Son nuevos problemas, pero en realidad son viejos problemas. Por ejemplo, el tema ambiental, el tema ecologista, que muchas veces se dice, bueno, Marx era productivista, por ejemplo. Es una vulgarización de lo de Marx. Yo quiero señalar que no solo Marx, sino los clásicos, e incluso antes de los clásicos, los fisiócratas sustentaban esta primera oración. Decían que la riqueza tenía padre y madre, que el padre de la riqueza era el trabajo y la madre la naturaleza. Entonces, quien parte de esta definición, de que no es solo el trabajo el generador de la riqueza, sino que es la naturaleza, incluso pensando para América Latina, veamos la importancia que tiene América Latina por su fuerte dotación de recursos naturales. Nosotros hoy decimos, polemizando, de bienes comunes, pero uso los dos términos para que aquellos que no estén familiarizados con la categoría bienes comunes puedan entenderlo. Digamos que hay una vieja tradición en la economía política de pensar al ser humano y a la naturaleza, a la interacción entre ser humano y naturaleza. Y la interacción entre ser humano y naturaleza, entre trabajo y naturaleza, es lo que está generando el llamado problema nuevo ambiental. Hoy se está desarrollando en este mismo momento la cumbre de las partes para analizar el cambio climático, y eso es una novedad, porque crisis ecológica empezó a hablarse, a formularse en la crisis de los años 70, pero el tema ambiental, el tema del saqueo, de la destrucción de la naturaleza, es tan viejo como la propia colonización de América Latina. Entonces, este es un tema nuevo, el ambiental, nuevo en el sentido de moda, de discusión, pero en la economía política y en la crítica de la economía política, la cuestión de la naturaleza y el trabajo, la articulación, es un tema histórico. Por eso también hay que pensar que cuando se habla de los cambios en el mundo del trabajo, la explotación de la fuerza de trabajo y las distintas modalidades de gestión de la fuerza de trabajo hay que verlas a través del tiempo. Es tan explotación la del trabajador que reparte en bicicleta un pedido en la actualidad, o el trabajador uberizado en cualquiera de las variantes, como el trabajador de fábrica al comienzo del sistema fabril. Digamos, la explotación tiene sus formas de presentación a través de la historia, y por lo tanto aparecen nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo, nuevas formas de explotación, pero no hacen más que recrear las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Por eso decimos, el trabajo expresado en la explotación y la naturaleza expresada en el saqueo de los recursos naturales o bienes comunes. Y enfatizar a América Latina como el territorio que hoy está siendo visibilizado para la provisión de materias primas, de agua, tierra, hidrocarburos, minerales, oro, litio, biodiversidad. Lo mismo ocurre con la discriminación de género y raza. Bueno, aparece como un tema nuevo. Acá dice Marcelo Casabene, creo que un ejemplo de esto es el paso de los talleres a las fábricas y luego el mecanismo de la industria. Claro, perfecto, en la etapa del desarrollo fabril del capitalismo. Pero podemos decir que en el último tiempo las grandes concentraciones fabriles se han ido desarmando, y el proceso de relocalización de la producción
y de desarticulación del proceso de producción muestra nuevas formas de explotación. Y vamos a insistir entonces que la cuestión ecológica, la cuestión de la explotación de la fuerza de trabajo y la discriminación de género, que aparecen como problemas novedosos en el capitalismo contemporáneo, en realidad son elementos históricos, tradicionales, que hacen al desarrollo capitalista, sea el calentamiento global, deducido de este modelo productivo, y la crisis ambiental que genera, ecológica, las cumbres mundiales y las resistencias populares. Lo que queremos señalar y decir es que es cierto que hay nuevos problemas en el debate contemporáneo de la economía política, pero esos nuevos problemas son formas transfiguradas de los viejos esenciales problemas de la constitución del capitalismo en origen. Vamos a la tercera placa. Digamos que lo nuevo no es tan novedoso y son formas transfiguradas de lo viejo esencial en el análisis del capitalismo mundial. Y el tercer tema que queríamos discutir es la discusión en el debate contemporáneo si es posible otra forma de organización económico-social, si estamos condenados a subordinarnos a la lógica del capitalismo, si es posible pensar en términos de transición del capitalismo al socialismo, de transición de las formas de explotación contemporáneas a formas de organización solidaria de la economía. Y en ese sentido América Latina es un laboratorio mundial. Y esto no lo sostenemos desde una concepción de ser habitantes de América Latina, sino que América Latina es parte de un laboratorio mundial en los últimos 50 años. Primero quiero que pensemos que América Latina en los años 70, es el territorio del ensayo neoliberal. El año que viene se van a cumplir 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Septiembre del 2023 serán 50 años de septiembre de 1973. Y ahí se ensayó en dictadura militar, que luego se extendió a las dictaduras militares del Cono Sur, lo que luego se generalizó como denominación de neoliberal. Incluso durante mucho tiempo se pensó que el neoliberalismo era una forma de desarrollo y que por lo tanto no solo había que combatir al neoliberalismo sino al capitalismo, sin comprender que en definitiva el neoliberalismo es la forma de ejercicio del desarrollo capitalista contemporáneo. Algo así que hoy no se puede ser o desarrollar el orden capitalista sin llevar adelante lo que se denominan políticas neoliberales o políticas de liberalización de la economía, con todos los matices que suponen las políticas económicas específicas de cada uno de los estados. Por eso decimos América Latina es laboratorio mundial, porque en el territorio latinoamericano empezó el ensayo neoliberal, que dejó de ser ensayo para constituirse como modelo hegemónico, global, mundial, cuando se extendió con la restauración conservadora de Gran Bretaña y de Estados Unidos, de Thatcher y de Reagan, cuando lo que se consideraba la vuelta de la derecha al gobierno de Gran Bretaña y de Estados Unidos para terminar con la lógica del Estado benefactor británico, del Estado benefactor estadounidense, que tenían matices, no era lo mismo el Estado benefactor británico que el Estado benefactor estadounidense, o en términos generales el europeo que el estadounidense. Más benefactor aparecía el europeo que el estadounidense, por supuesto, por especificidades propias que no hay tiempo para considerarlo ahora, pero el ensayo latinoamericano se transformó en menos de una década en la propuesta de las potencias hegemónicas del capitalismo mundial, y desde ahí se extendió a la Europa socialdemócrata. Bueno, curiosamente acá está en Argentina para dar clase Felipe González,
socialista español, que fue uno de los que introdujo la lógica neoliberal en la España post-franquista, con aquel modelo político del Acuerdo de la Moncloa. Pero de nuevo, para que se entienda la lógica con la que estamos razonando, es ensayo latinoamericano, expansión del mismo a Gran Bretaña y Estados Unidos, y desde la hegemonía mundial, su traslado y subordinación de la Europa socialdemócrata a la lógica neoliberal. Y por supuesto, con la caída del este de Europa, la desarticulación de la Unión Soviética, el neoliberalismo de ensayo latinoamericano y política hegemónica de las potencias imperialistas se transformó en política universal, en política del capitalismo mundial. Y de nuevo, lo que aparece acá como punto 2 en la placa, el siglo XXI vuelve a mostrar a América Latina como laboratorio para pensar las experiencias de cambio político y de debate sobre el orden económico, social, cultural contemporáneo. Yo lo planteo didácticamente en 3 cuestiones. La primera, que tiene que ver con una nueva institucionalidad, que se transforma en programa. Y estoy hablando de constituciones, Constitución de Bolivia, Constitución de Ecuador del año 2009, previamente la Constitución boliviana, incluso impacto en la reforma constitucional cubana. Digamos que hay una innovación en las constituciones con lo que representan las constituciones como formas jurídicas que constituyen programas de transformación de los países, acuerdos políticos para definir rumbo de los países. Por eso hablo de novedosos horizontes civilizatorios. Pensemos en el vivir bien. No quiere decir que hoy en Bolivia el orden social está comandado por el vivir bien, sino que el vivir bien es un horizonte civilizatorio, es un objetivo de construcción, del mismo modo que el buen vivir ecuatoriano, o el socialismo del siglo XXI, oportunamente formulado por Chávez en Venezuela, o el socialismo comunitario planteado en Bolivia en el 2010. Fíjense que aludo en este punto A un imaginario proyectado sobre cómo organizar la vida cotidiana con una nueva institucionalidad. Insisto en lo de programa. No es que Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, en estas formulaciones definen la vida cotidiana de esos países. No. Simplemente suponen la pretensión de organización de los países de un modo distinto. Si ustedes quieren, pueden pensar en las constituciones que rigen cada uno de los países que estamos acá en la sala. Mayoritariamente somos de Argentina quienes estamos acá, y pensemos en la Constitución de 1853 y las reformas constitucionales habidas, entre otras la del 49, la del 57 o la del 94, cada una de esas constituciones constituyen el programa de organización económico-social que pretenden las clases con pretensión hegemónica dominante en cada momento histórico. Por eso digo, América Latina y el Caribe son parte del laboratorio contemporáneo. Hace 50 años, en los 70, para definir el horizonte de proyección neoliberal, como en la actualidad para pensar un horizonte civilizatorio de carácter alternativo. El punto B señala otra experiencia y laboratorio. César Augusto dice muy bien, el vivir sabroso, que esto es de Colombia, actual del nuevo gobierno colombiano, basado en la filosofía del Ubuntu, del soy porque somos, esa relación del ser yo con el otro, con la naturaleza, es una ruptura con la concepción hegemónica, utilitarista e individualista. De bienes de cambio, claro, por supuesto. Muy bien.
Muy buen aporte. Vayan incorporándolos, que en la medida que podamos manejar la tecnología, los vamos compartiendo, socializando al colectivo. Por eso muchas veces con el ORSA, con Arias y con Stinga, decimos que lo nuestro es un proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo educa el profesor que habla, sino los participantes que contribuyen a mejor entender lo que se discute. Y el tercer aspecto, la letra C, es plantear el lugar de América Latina y el Caribe en la fragmentación del orden global contemporáneo en el marco de la crisis agravada por la pandemia y la guerra. Es decir que dentro de los debates contemporáneos, si en la primera placa discutíamos que los viejos debates teóricos constituyen los debates contemporáneos, y en la segunda placa decíamos que los nuevos temas del debate económico, ecologismo, feminismo, nuevas formas de la explotación, remiten a la esencia de la explotación de la fuerza de trabajo y al saqueo de los bienes comunes, decimos ahora que América Latina es uno de los territorios de innovación en el debate contemporáneo, porque anticipó los cambios del orden económico global con esta configuración neoliberal, y en la actualidad, en este siglo XXI, en tercera década del siglo XXI ya iniciada, América Latina y el Caribe se muestra como un laboratorio que anticipa rumbos civilizatorios posibles, no definitivos, porque, bueno, así como Bolivia marcó la experiencia de un indígena gobernando y la constitución boliviana, como mencionamos, hubo recreación de las condiciones de un golpe de Estado fuertemente derrotado por el movimiento popular, pero claro, hoy de nuevo, cuando el actual presidente de Bolivia rinde cuenta de 2 años de gestión, nuevamente hay intento de golpe de Estado en Bolivia, y por eso la realidad no está suficientemente determinada, condicionada, y por eso es tan importante los debates que estamos sosteniendo. Vamos a la próxima placa, Esteban. Volvé para atrás, volvé salir de la presentación general. No. Salí de la forma de presentación. Bien, ahí, está bien. Digamos que, en síntesis, lo que nosotros estamos queriendo ver son estos 3 aspectos de los debates contemporáneos. Uno tiene que ver con el debate teórico más global, con las distintas corrientes de pensamiento que hoy discuten. No hay novedad, en todo caso hay nuevas formas de interpretar los núcleos centrales de lo que ha pensado la economía política como disciplina. Llámese economía política o llámese economía, y por lo tanto la política económica en desarrollo. Pero en segundo lugar, lo que se llaman nuevos temas de la economía política. Yo quiero poner en discusión que esos nuevos temas son la resignificación de viejos temas que adquieren volumen, sobre todo por las dinámicas de luchas sociales, de los feminismos populares por un lado, de los movimientos ambientales por otro, y de las nuevas formas de ejercicio de la lucha del movimiento obrero, ya no solo por formas tradicionales de sindicalización, sino por nuevas formas de intervención en el conflicto social del movimiento obrero. Y finalmente, el papel de América Latina en el debate de nuevas relaciones económico-sociales en el plano global, como experiencia práctica de construcción de los pueblos en la recreación del debate teórico contemporáneo sobre la economía política y la crítica de la economía política. Ya podemos dejar de compartir, Esteban.
Y habiendo hecho estos comentarios, queremos habilitar ahora una breve presentación de cómo vamos a trabajar en los próximos encuentros. Comentarles que la próxima clase, el próximo miércoles, vamos a tener a 2 profesores invitados, profesores españoles, Javier Arrizabalo Montoro y Mario del Rosal, quienes nos van a contribuir con una visión global. Javier Arrizabalo sobre la situación actual del capitalismo contemporáneo y Mario del Rosal en una crítica circunstanciada a uno de los temas de época en el capitalismo mundial, que es el recrudecimiento de la inflación y por lo tanto las lecturas que sobre la inflación se hacen desde las políticas económicas hegemónicas, la teoría monetaria moderna y la crítica marxista a la concepción de la teoría monetaria moderna, que es una deriva de las concepciones keynesianas, que se suponen críticas a la concepción hegemónica neoclásica, pero que sustentan una visión de desarrollo del capitalismo contemporáneo. La tercera y cuarta clase van a ser debates sobre la base de lectura que ustedes van a hacer y que vamos a discutir colectivamente en base a una serie de lecturas que les vamos a dar para la unidad 1, para la unidad 2 y para la unidad 3, de lo que vamos a intentar ahora un breve comentario del profesor Esteban Arias sobre lo que llamamos unidad 1, de la profesora Bambina Stinga de lo que llamamos unidad 2 y del profesor Enrique Elorza de lo que llamamos unidad 3. Y en la última clase, lo que sería la quinta clase, lo que vamos a trabajar es presentaciones que cada uno de ustedes va a traer sobre los temas específicos que ustedes habitualmente trabajan desde su propia disciplina, desde su propio saber, desde su propio conocimiento, pero enriquecido o en polémica con los temas de esta clase, de las lecturas que van a hacer y los debates que vamos a realizar en las clases sucesivas. Así que para ir profundizando y potenciando en este tema, le vamos a dar la palabra sucesivamente a Esteban, a Bambina y a Enrique. Así que Esteban, habilite micrófono y adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas, todes. En función de lo que acaba de decir Julio, la unidad 1 comprende 4 artículos. Uno es Julio Gambina, el aporte de los textos de Carlos Marx en la crítica actual de la economía política y la enseñanza universitaria. Es decir, voy a hacer una síntesis cortita de cada uno, no más de 1 minuto. En principio es cómo se fue perdiendo en la enseñanza universitaria lo que es la economía política, que en el segundo artículo, la escuela austríaca y la apología del capitalismo, podríamos denominar el origen de cómo el concepto de economía política desaparece para transformarse en economía y que quede como un concepto hegemónico, para lo cual lo transforma en ahistórico y la economía es economía capitalista. No se discute la riqueza y la distribución de la riqueza. El tercero, que es Orlando Caputo Leiva, La economía mundial a 150 años del capital de Marx, es un artículo bastante cortito, muy, muy interesante, en el cual, bueno, él hace una crítica a los economistas porque hablan de la macroeconomía y generalmente trabajan sobre las economías nacionales, y él plantea que el capital es internacional, es una relación social, por lo tanto, es un fenómeno global, no de tipo nacional. Y por último, Graciela Galarce, un artículo un poquito más largo, más extenso, pero es un análisis bastante profundo y exhaustivo
de lo que ocurrió en Chile, esto de lo que mencionaba hace un ratito Julio, el 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado, y cómo se vino constituyendo la creación de este modelo, que detrás, por supuesto, estaba la escuela neoliberal, en la cual estaba Hayek, Mises, y por supuesto Milton Friedman, y los premios Nobel que legitimaban que se transformara hegemónica a nivel mundial desde la economía neoliberal. Graciela Galarza cuenta desde el origen, en la década del 50, cómo se van cooptando intelectuales, docentes universitarios, periodistas, economistas fundamentalmente en el campo de la economía. Se va creando un modelo que no logra erosionar el periodo 50, 60 y 70, porque tenía una impronta bastante fuerte en ese periodo en Chile, el modelo, o mejor dicho, el Partido Comunista y el socialismo, pero después del golpe de Estado se logra imponer por los medios violentos, tal cual se ejerció en todas las dictaduras en Latinoamérica. Ese es más o menos el compendio de la literatura que vamos a tener. Son artículos cortos, no son complejos, son de fácil entendimiento, y después hay una serie de otros artículos donde está Paul Baran, Maurice Dobb, Oscar Lange, bueno, Carlos Marx, y Pablo Riesnik, Alessandro Roncaglia y Paul Singer, que son de apoyo a la literatura que nosotros vamos a trabajar en principio. Si queda algo para expresar o alguna pregunta, no tengo ningún problema en responderla. No sé si Julio he cumplido con el cometido. Gracias, Esteban. Aclaramos que cada profe va a ir comentando las lecturas de cada una de las unidades, y nosotros para esta noche o mañana les vamos a acercar a cada uno de los participantes algunas de esas lecturas, como de las otras que van a comentar Bambina y Enrique, para que cada quien tenga un conjunto de lecturas que van a ser útiles para el debate en la clase 3 y en la clase 4, y para ir elaborando lo que pretendemos que ustedes presenten como trabajo propio en la clase 5. Esta es la clase 1, la clase 2 son 2 profesores invitados desde España, la clase 3 y 4 son de debates de lecturas, acaba de comentar Esteban, lecturas asociadas al tema 1, y la clase siguiente, final, ustedes tendrán que venir con un trabajo para ser presentado ante el colectivo. Acá dice Agustina Puigdel, ¿lo envían al mail o tenemos un aula virtual? Vamos a mandárselos al mail, cada quien va a recibir estas lecturas que van a ser compartidas. Vamos a armar grupos y en cada grupo van a recibir los mismos tipos de lecturas, con lo cual van a llegar a la tercera clase, algunos leyendo algunos materiales, otros leyendo otros materiales, y la idea es que colectivicemos el debate. Es una forma de socializar las bibliografías que otorgamos entre el conjunto de participantes. Bambina, adelante, habilite el micrófono y le escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Yo voy con la unidad 2. En realidad, bueno, tal cual lo dijo el profesor en el recorrido del programa, es traer los debates contemporáneos, y algo que el profe, como dice bastante, es acerca de la crisis, habla de la crisis del capitalismo, y sobre eso es lo que vamos a pensar y
a debatir, con temas como más específicos en esta unidad 2. Y antes de referirme puntualmente a las lecturas, decirle que creo que lo dijimos en el taller, en el primer encuentro, que esta es una construcción colectiva y verdaderamente es una construcción de conocimientos colectivos entre todos. Entonces es importante las lecturas y que compartamos esto que vamos a ir leyendo, no solo los textos que están propuestos en el programa, sino a otros que de pronto por los temas que ustedes pueden estar investigando o que sean de su interés, hasta pueden tensionar las propias propuestas, las bibliografías propuestas en este curso. Entonces todo esto es lo que vamos a traer al momento de las lecturas. En este tema, en esta unidad 2, y pensando en esa crisis del capital que estamos atravesando en todas sus dimensiones, como bien dijo una vez un profesor haitiano que nos visitó, Camille Chalmers, un activista, un militante por la verdadera independencia de Haití. Él decía que el capitalismo se basa, está transitando una crisis sin resolución dentro de su propio sistema. Y porque en definitiva se basa en 4 procesos de saqueo. Uno es el primer saqueo que se hace, que el profesor Gambina va a centrar bien esos temas en la unidad 1, el saqueo al trabajo colectivo a través del plusvalor. Y ahí en las lecturas va a estar Marx. El otro proceso de saqueo es a la naturaleza, a los bienes de la naturaleza, utilizando esos bienes para reforzar los procesos de acumulación, independientemente de las consecuencias que ese saqueo tiene, y nosotros lo podemos ver en todas las luchas que en nuestros territorios llevan los pueblos originarios con el tema del extractivismo, la megaminería, el tema del litio, etcétera, etcétera. El otro proceso de saqueo tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos de los países colonizados o neocolonizados, y acá vemos toda esta cuestión que genera, entre otras cuestiones, estos procesos de las deudas. Y otro proceso de saqueo tiene que ver con la invisibilización del trabajo de la mujer, el saqueo al trabajo de la mujer. Y sobre estos como grandes temas debatimos en la unidad 2. Entonces las lecturas que vamos a compartir tienen que ver con un texto de John Foster, que es La ecología de Marx, donde ahí vamos a trabajar el prólogo y la introducción. Yo los he agrupado como en 3 grandes bloques a estas lecturas, ¿no? Este es un texto como que nos introduce, como dijo el profesor, a Marx que realmente tenía una preocupación y una ocupación en el tema de la ecología. Entonces, esto es una introducción a desmitificar ese centralismo de Marx, como lo dijo el profe, en esta cuestión productivista únicamente. Después hay una serie de artículos que nos introducen ya con datos
con datos, con estadísticas, con debates específicos, puntuales, y que son artículos cortos, ya sea del blog del profesor Gambina, del boletín Transiciones, del Centro Pedro Paz o del boletín Nuestra América de Claxo. Y ahí hay artículos de Beatriz Rasland que trabaja el tema del Estado, y el artículo allí se pregunta si puede ser el Estado el factor de los cambios. Otro artículo de Josefina Morales, que habla de la caja de Pandora, es todo este consorcio periodístico que destapa todo el tema de los Panama Papers y lo que eso ha significado. Michelle Robert, un economista inglés, que habla del capitalismo crepuscular, este concepto que es como que este capitalismo en crisis está terminando, pero en esta crisis terminal también está generando cosas, no es que se está yendo y estamos ya en otro mundo, como que falta un tramo. Y los textos de Julio Gambina tienen que ver con cómo se financia el Estado, y ahí aparece el tema también de la puja distributiva en esa forma en cómo se financia el Estado. Y el problema es el capitalismo y no el clima, dice el profesor. Otro bloque de las lecturas tienen que ver con el feminismo. Y aquí la lectura seleccionada es de una militante, de una activista feminista, Alejandra Siriza, que ella pone en tensión ciertas miradas del feminismo, y va a hablar de feminismo y desde Engels. Entonces, ahí va a plantear tanto esa lectura feminista de Engels y feminismos populares y feminismos marxistas, diálogos posibles, va a plantear un tema respecto del patriarcado, como una relación de poder no solamente de dominación en el plano, no solamente es un tema de dominación, sino que simultáneamente de explotación. Y esta es una mirada del feminismo desde ciertos lugares. Por eso decíamos que también depende de qué temas están trabajando ustedes y demás, pueden debatir y cuestionar debatir acerca de sus propios posicionamientos desde estas lecturas propuestas. Y bueno, no sé si alguna pregunta, alguna duda. Hasta ahí bien, Bambina. Obviamente se va a entender más cuando distribuyamos la bibliografía a grupos y a cada quienes. Obviamente estamos pensando en una cantidad de bibliografía que se puede leer en los tiempos que estamos pensando para el desarrollo de la materia. Así que hasta ahí. Hasta ahí, bien. Bien. Profesor Elorza. Bueno, muy bien. Saludo a quienes se sumaron después a la sala. Bueno, hago dos comentarios. Uno, yo diría, referido a la unidad 3, a la temática 3 del programa. Y después quisiera hacer otro comentario también general, referido a algunos aspectos que salieron durante este primer encuentro. Nosotros acá en la unidad 3, prácticamente la idea es focalizarnos en tres aspectos, en tres temas. Uno de ellos es el modelo productivo. El otro tiene que ver con aspectos socioeconómicos de nuestra América.
Y un tercer aspecto, la cuestión geopolítica. Si nosotros miramos el programa de manera integral de esta materia, nosotros tenemos como una primera parte que tiene que ver con muchos aspectos teóricos, abstractos, y después vamos a 3 temas que son, o 4 cruciales, que son como el impacto del actual sistema en el que vivimos. Y luego, en la tercera unidad, lo que uno trata de hacer es focalizarnos más bien en aspectos más específicos, si se quiere, que si bien algunos pueden estar referidos a la Argentina, perfectamente se puede asimilar a otros países. Por ejemplo, nosotros hablamos de la dualidad de la economía popular versus la economía de las minorías. Queremos explicitar ese tema que el sistema genera. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que se va a explicar en la unidad 1. Pero también queremos explicar cómo es la cuestión de la dominación de los países centrales vinculado a los países periféricos, como también cuáles son las políticas globales, no solamente las explícitas a través de lo que puede ser el G20 y distintos organismos internacionales, como también aquellas políticas que implícita y solapadamente constituye el núcleo central del imperialismo actual, que son las políticas de bloqueo permanente a países que no solamente busquen salir del capitalismo, sino a aquellos países que busquen alterar alguna de las pautas de las reglas del juego que son de interés primordial para los países centrales. Dicho esto, bueno, vamos a usar a los artículos que están puestos en el programa. Son artículos todos cortos de 5, 6, 7 hojas, páginas. Por lo tanto, creo que hay que animarse y no asustarse. Dicho esto, quiero hacer 2 consideraciones más. Estamos justo con el tiempo, profesor, le robo 1 minuto. Y es que, digamos, esto es válido para esta materia, me parece, ¿no? Como para todas. Nosotros lo que queremos brindar son argumentaciones. No tenemos todas las argumentaciones, pero pretendemos que quienes estemos en la sala discutamos nuestro sistema económico, social, con argumentos, no de manera apologética. Es decir, esto está bien porque está o porque a mí me gusta. Entonces, este es el sentido que tienen algunas de las bibliografías, que se pueden utilizar otras, pero en realidad el objetivo es cómo podemos salir de este encuentro con más argumentaciones. Ese sería, yo diría, el gran logro que tenemos que tener en el curso. El segundo tema es que todo está armado en función de un problema que tenemos, o sea, por los enunciados y por las vivencias que tenemos. Objetivamente, el actual sistema ha desarticulado social, territorial, geográficamente a la sociedad de nuestra América, de nuestro país, pero conjuntamente con esta desarticulación que está puesto en cada una de las unidades, hay una desarticulación del conocimiento. Entonces, lo que propone el profesor Gambina con esto es, a ver, busquemos un mecanismo de análisis, de estudio, de lectura, que podamos cada uno articular. ¿Y articular en función de quién? Bueno, de tener argumentos. Pero también, y aquí es una cuestión que siempre insistimos, que esté vinculado a los intereses de cada uno de los que estén en la sala. Aquí en la sala hay docentes, hay profesores, hay gente que tiene temas centrales que investiga, hay disciplinas propias que tienen. Entonces, lo que uno pide es que desde la disciplina y el lugar que esté, tome estos temas. Y a lo mejor, de todas las lecturas o de todos los temas, hay algunos aspectos que le son útiles y otros no. Y por lo tanto no tienen por qué ser incorporados. Entonces, este es el sentido que también nosotros le queremos dar a cada uno de estos temas. También decir que nosotros hemos indicado una bibliografía mínima, pero ahí están las sugerencias, están el boletín de Claxo, es un boletín muy amplio, tiene casi 70 números,
y engloba todos los temas. Entonces ustedes tienen el mecanismo, el enlace, para buscar aquellos artículos que les puedan ser útiles, no solamente para dar respuesta a estos temas que vamos a estudiar, sino para otros. Entonces, digo, este es el mecanismo. Ahí preguntaban cómo se van a encontrar. Bueno, por el momento lo vamos a hacer por mail, que más que nada es indicar la bibliografía, porque la bibliografía la van a poder cada uno de ustedes bajar, salvo 1 o 2 documentos que se los haremos llegar, ¿no? Yo diría esto, Julio, y bueno, después vemos... Ahí, Enrique, hay una pregunta sobre dónde van a recibir la grabación de la clase. Muy bien, muy buena pregunta. Por el momento, la grabación, como cualquier otra documentación, la van a recibir en el mail. En estos días estamos cambiando el mail, vamos a tener el mail específico de la especialización, etcétera. Pero mientras tanto, ustedes por el mail les va a llegar el enlace de esta grabación, que seguramente esta misma noche lo van a tener, como así también todas las sugerencias de lectura y formas de funcionamiento. Bueno, una última cuestión, entonces, extendiendo unos minutitos en función de que empezamos más tarde y pedimos disculpas. La metodología que estamos utilizando es, como insistía recién el Orsa, somos todos adultos, graduados, docentes, investigadores, y por lo tanto queremos aprovechar los saberes personales de cada uno en la sala o en el curso. Entonces las clases son uno de los insumos. Yo insisto, lo que comentamos al comienzo y lo que van a dar 2 profesores externos invitados para la próxima clase. Pero después están los insumos escritos, los insumos que proveemos nosotros, como bien se explicó, algunos de lectura, vamos a llamarla necesaria, y otras lecturas complementarias. No son muy extensos para que se puedan trabajar en las semanas que nos quedan. Y en tercer lugar, la incorporación de vuestro saber específico y vuestras lecturas para que se incorporen. Con otro comentario adicional, muchas de las lecturas son de bibliografía no tradicional. Cuando digo no tradicional, nosotros intentamos que aparezcan autoras y autores latinoamericanos y caribeños. Solo a modo de ejemplo, Bambina habló de Camille Chalmers, uno de los intelectuales más importantes hoy de Haití, pero dirigente popular en las luchas callejeras que hoy hay en Haití. Recién el Orsa mencionó a Teresa Morales, de Bolivia, quien fuera ministra de gobierno de Evo Morales. Y por lo tanto, lo que vamos a suscitar y proveerles, que están tanto en el boletín Transiciones del Centro Pedro Paz, como en el boletín del Grupo de Trabajo de Economía y Crisis Mundial, son autores latinoamericanos y caribeños, sin perjuicio de algunos de otros territorios, pero en general tratar de brindarles una bibliografía novedosa. Y por eso la especialización apunta también a que ustedes se transformen en autores. La especialización, que ya tiene graduados, ya ha producido un libro editado por Claxo y que está en línea, está en la página de Claxo. Y por lo tanto nuestra pretensión es que ustedes no solo sean estudiantes que reciben una formación bancaria, en el sentido crítico de Paulo Freire, de que se les baja una línea desde la clase o desde la bibliografía, sino que pretendemos transformarlos a ustedes
en la medida que avancemos y nos desarrollemos, como autores que intervienen en el debate contemporáneo. Yo doy una última idea, muy provocativa para mí. Hoy en el mundo y en cada uno de nuestros países, casi nadie sabe lo que tiene que hacer. Les voy a dar un dato. El titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el banquero central más importante del mundo capitalista, en uno de sus últimos discursos dijo: hace un año, cuando rendí cuentas, creíamos que la inflación estadounidense la íbamos a resolver muy fácil. Y no fue así. Y los problemas fueron más complicados. Y en los momentos previos a la elección de ayer, los comentarios periodísticos en Estados Unidos, los debates políticos era, bueno, el gobierno va a perder por la inflación descontrolada 8% anual. Digo, por los que están en Argentina, estamos hablando de 7% mensual. Pero bueno, digamos que hay una dimensión de la crisis mundial donde los propios actores que supuestamente tienen todo el instrumental para decidir no saben lo que tienen que hacer, o lo saben en el sentido de objetivo, pero no tienen la instrumentación adecuada, sobre todo para lograr esos objetivos con consenso de las poblaciones. Por eso es que hay levantamientos populares, sociales, no solo en América Latina, sino que hay levantamientos en países europeos, en Francia. Acá Esteban pone en el chat un artículo de página 12, Reino Unido, los ingresos de los grandes empresarios. Bueno, fíjense, la primera ministra británica duró 45 días en el gobierno porque quiso aplicar esta sencilla medida que plantean los ultrasliberales, que es bajar los impuestos a los ricos, y se tuvo que ir en 45 días. Y en Gran Bretaña, una jefa política del Partido Conservador británico que supuestamente venía con todas las soluciones. Y hago este comentario para señalarles a todos que nos animemos provocativamente a discutir las verdades que están planteadas como soluciones de cualquier ámbito. Digamos que, como alguna vez tituló Elorza un libro, la mesa está servida, en este caso para el debate intelectual, para pensar una crítica circunstanciada a la crisis de época y pensar si es verdad esto que decimos, que América Latina es un territorio para la innovación estratégica de pensamiento y de transformación social. O sea que esta materia, que es debates contemporáneos de economía política, no solo la pensemos en conocer, entender, estudiar lo que han dicho una cantidad de pensadores viejos o nuevos, sino que este colectivo que está acá en el curso pueda contribuir a pensar estos problemas actuales de la contemporaneidad e intentar darle una solución creativa o un intento de cauce para que nos permita avanzar desde el punto de vista de la conciencia, del pensamiento, de los quehaceres, no solo para diagnosticar lo que acontece en el orden económico, sino para pensar en términos de política económica alternativa de transformación social. Bueno, yo no sé si hay alguna cuestión más, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Estamos en el tiempo establecido, así que en un rato más, en un par de horas, en 3 horas, les llegarán las asignaciones de lecturas, sin perjuicio de que aquel o aquella que se anime a leer todo lo que está planteado como bibliografía, avance todo lo posible. Tenemos una clase más, la próxima, con profesores invitados, y luego 2 clases de debate y una tercera donde tendrán que venir con vuestros aportes, algo así como el trabajo final de esta materia de debates contemporáneos en la economía política.
llegamos hasta acá. Muchas gracias por estar ahí. Disculpe por los problemas que tuvimos al comienzo, sobre todo en la cuestión técnica y hora de inicio, porque en lo sucesivo vamos a ser muy puntuales. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Che, pensé